Muy buenos días, el día de hoy vamos a continuar con nuestro taller de ofimática en la sesión número 25. Recuerden que estamos analizando la información correspondiente a nuestro tercer trimestre del segundo grado. Además, las actividades que hagamos el día de hoy, recuerden que siempre deben de quedar en la parte de arriba un título que haga referencia a la sesión que vamos a trabajar, que en este caso es la número 25. Sin más, vamos a comenzar. El día de hoy vamos a hablar sobre el siguiente subtema. Recuerden que esto lo pueden ir escribiendo mientras que se le da lectura a lo que aparece en pantalla. Como recuerdan, en las sesiones anteriores hemos hablado mucho sobre las situaciones que ocurren dentro de las empresas y cómo son diferentes leyes que deben de aplicarse para nuestra seguridad. Por ello, hoy vamos a hablar sobre algunos de los elementos contenidos en la Ley Federal del Trabajo, los cuales son los siguientes. El primero sería determinar las condiciones de trabajo, es decir, jornadas laborales, sueldo, días de descanso, aguinaldo, etc. Si el día de mañana estamos en un lugar de trabajo donde no nos están definiendo una jornada laboral, nuestro sueldo no es equitativo o no es constante y los días de descanso no están definidos y mucho menos nos dan un aguinaldo, deberíamos de replantearnos si el lugar en donde estamos trabajando es el adecuado. Y podemos hacer referencia a que la ley de trabajo les obliga a tener este tipo de condiciones para nosotros. La siguiente es establecer los derechos y obligaciones de los trabajadores y de los patrones, como participar en cursos de formación y capacitación. De esta manera, cada empresa debe generar este tipo de situaciones para que los trabajadores tengan estos derechos y obligaciones y así puedan generar diferentes situaciones en su formación constante. A través de la ley del trabajo podríamos definir estas situaciones en el trabajo que tengamos el día de mañana o si nosotros formamos uno donde contratemos a personal. La siguiente es definir los riesgos de trabajo, como accidentes, enfermedades laborales y otros asuntos contemplados en la ley del Seguro Social. Hay diferentes aspectos que, como les hemos mencionado, pueden poner en riesgo nuestra vida si no seguimos ciertas normas que la empresa debe de definir y así evitar situaciones que vayan a perjudicar a los trabajadores. Recuerden que esta información la vamos a pasar al cuaderno. Si es necesario poner pausa en el video, lo pueden hacer en este momento. Ahora vamos a generar un pequeño esquema que van a poder ir escribiendo mientras que aparece la información en pantalla o al final poniendo pausa. Vamos a hablar sobre un reglamento que se genera de forma interna en el trabajo donde laboremos. Este tipo de reglamentos integran diferentes situaciones como principios, acciones y comportamientos esperados por parte de los trabajadores. De esta manera se generan principios y situaciones que van a generarse dependiendo de las acciones que tenga el trabajador. Además, esto va a especificar aspectos como horarios de trabajo, que como les menciono, si estamos trabajando en un almacén, en una panadería, en una tienda, deben de darnos un horario de entrada y de salida y no deben de incumplirse estos aspectos que se han generado en el reglamento al momento de que nos contrataron. Si nos piden entrar todos los días a las 8, deben de ser a las 8 en punto, no nos deben de exigir que entremos antes de esa hora. O la salida, que en muchos trabajos nos piden tener tiempo extra, pero no se paga, y eso sería pues algo incorrecto por la situación de la ley del trabajo. Más sin embargo, si en el reglamento que se nos indicó venía ese detalle, pues hay que considerar si es adecuado o no el trabajo para nosotros. Además, hay que observar que debe tener una disciplina. Los trabajadores que faltan un día van a tener cierta situación con respecto al reglamento de la disciplina o el trato a los clientes que llegan a ese lugar. También normas de seguridad de acuerdo con el giro y el tipo de actividad que se desarrolla en la empresa. Alguien que está capturando datos pues no requiere un casco o un chaleco que tenga un color llamativo, solamente que tenga tal vez buen clima, buen escritorio, una buena silla, agua para hidratarse, etcétera, luz, corriente eléctrica. Pero alguien que trabaja en la obra o que trabaja como ingeniero civil pues va a tener otros aspectos con respecto a la seguridad de sus empleados.
Otros serían acciones riesgosas no permitidas, es decir, si estamos trabajando en un lugar muy elevado, pues como acción riesgosa no deben de colocarse en las orillas de ese lugar. Todo eso debería estar marcado en el reglamento. Recuerden que este pequeño esquema lo vamos a pasar al cuaderno. Si es necesario poner pausa en el video, lo pueden hacer en este momento. Vamos a elaborar un reglamento de 5 puntos sobre el uso de dispositivos electrónicos como celular, TV, videojuegos en nuestra casa. Aquí podemos apoyarnos de nuestros papás para que nos den una orientación con respecto a estos 5 puntos del reglamento que vamos a definir. Tal vez uno de ellos sería que no se use el celular en la hora de la comida, o de la cena, o del almuerzo, o en cualquier momento que estemos comiendo, para poder platicar con nuestros seres queridos y darnos cuenta que no vivimos solos, sino que hay personas a nuestro alrededor. Otro reglamento podría ser que no se utilice el celular más de 2 horas o de 3 horas, o en el momento de que se genera alguna distracción, pero siempre con un límite de tiempo. Otra situación con respecto a la televisión que tal vez no vemos tanto como antes, pero sí es adecuado tener un tiempo y tal vez un reglamento de distancia para no estar tan cerca de ella, o alguna situación que genere pues nuestros padres con respecto a este reglamento que hay que definir. También nosotros lo podemos crear, más sin embargo si nos apoyamos con nuestros papás tendremos pues tal vez información más clara de lo que podríamos hacer. Los videojuegos también son un aspecto importante que debe tener pues ciertas reglas. Tal vez si sacan una calificación alta les van a comprar un videojuego nuevo, o simplemente les van a otorgar los fines de semana para que ciertas horas los disfruten. Son reglas que podríamos establecer, tal vez no laborales, pero sí en nuestro hogar con respecto a estos dispositivos electrónicos. Recuerden, son 5 puntos, 5 reglas que hay que platicar con nuestros papás o nosotros también pues proponer. Muy bien chicos, sería todo por este video. Como observan estuvimos hablando sobre la ley de trabajo y cómo distintos aspectos de un reglamento interno deben de cubrirse para el bien de los empleados. Además de generar esta actividad que es generar un reglamento del uso de dispositivos electrónicos en el hogar. Una vez que tengan esto como evidencia, tanto los apuntes como la actividad final, recuerden que todo es parte de la evidencia del día de hoy. Deben tomar fotografía y mandarla por mensaje de Facebook o mensaje directo de WhatsApp. Cualquier duda sobre la actividad o la situación que se presentó el día de hoy, estoy disponible después de que termine el video o incluso en algún otro momento. Estoy disponible para apoyarles. De mi parte es todo. Les deseo que tengan un excelente día.